Bienvenidos al podcast Day 9, Inmersión Acelerada del Inmigrante. Un espacio donde te brindaremos herramientas para que desarrolles tu máximo potencial. No tienes que hacerlo solo. Apóyate con I9. El live de hoy es demasiado importante. Esto forma parte de nuestro compromiso por la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Hemos estado no solamente con palabras, sino con hechos apoyando a nuestra comunidad, y me encuentro acompañado de nuestro abogado Elio Vázquez, de lo cual me siento agradecido y complacido de formar parte de su equipo. Y bueno, abogado, preséntese a nuestra comunidad. Están allí ya ansiosos. Gracias, Abraham, gracias a todas las personas que lo están escuchando esta noche. Espero que esta noche sea muy informativo. La obligación que tengo yo como profesional, haciendo lo que hago por 34 años, darle a la comunidad inmigrante toda la más información para que se orienten y se ubiquen y se encaminen en su proceso migratorio, ya que están en los Estados Unidos, de que el sueño americano se realice. Gracias por escucharnos, pero muy importante, yo hace 34 años estoy haciendo esto, y esto lo hago como en contribución gratis a la comunidad para que estén informados, igual que todas las consultas mías son gratis para las personas que agendan una cita o van a una de las jornadas. Se les dan consultas gratis para que ellos se encaminen en su proceso migratorio. Totalmente, ese es el trabajo, un trabajo humano, social, en apoyo a nuestra comunidad inmigrante. Saludamos, esto se está transmitiendo también a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube, y Spotify como podcast, porque queremos abarcar a todas las audiencias que necesitan esta información. Nosotros nos hemos comprometido con el desarrollo e impulso de la comunidad inmigrante, y parte, yo creo que el pilar fundamental, abogado, es el estatus migratorio. Aquí es donde más desinformación existe. De hecho, nosotros tenemos un eslogan, es que la desinformación es el peor enemigo del inmigrante, y nos hemos dedicado por años a combatir este enemigo, y en esta oportunidad, por supuesto, con acciones, dando este live totalmente gratis para toda nuestra comunidad. En el día hemos estado anotando ciertas preguntas que nos han dejado por el DM con la expectativa de este live. Ahorita vamos a responder sus preguntas. También pueden ir dejando sus preguntas allí en nuestra plataforma y vamos a ir respondiendo poco a poco. Sin embargo, lo primero es, abogado, vamos a hablar del tema de frontera, que es lo que muchos desean escuchar en este momento. ¿Cuál es el proceso de una familia, un individuo que entra por frontera a los Estados Unidos? ¿Cómo está funcionando el procesamiento ahorita? Cuando la persona entra por la frontera, el proceso es el siguiente. Al entrar, los oficiales de ICE o los oficiales van a hacer una entrevista que se llama el miedo creíble. El miedo creíble es uno de los factores el factor más importante para si la persona puede seguir al segundo proceso, que es un asilo. El miedo creíble es en lo cual la persona tiene que decirle al oficial con lujo y detalle por qué está perseguido en su país políticamente y por lo cual no puede volver a su país por el peligro que tiene. Sobre la frontera hay mucha mala información. Mi sugerencia a todo es que asegúrense que cuando estén en la frontera le digan al oficial todo lo más posible. También tienen de entender que todos los casos no son iguales. Algunos entran y los sueltan en horas, otros se demoran tiempo. Y después que pase la frontera, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir? Mi sugerencia a todos es que busque un profesional para que lo guíe. En lo que es inmigración, cuando usted entra por la frontera, necesita lo más rápido posible empezar su proceso migratorio con un profesional que le haga la aplicación de asilo, la presente en corte, y si no es en corte administrativo, porque lo que usted quiere eventualmente conseguir el permiso de trabajo lo más rápido posible, y pues depende de cómo lo procesen, depende de cuándo el permiso de trabajo usted es elegible. Totalmente, pero abogado, hay personas que no lo está procesando USCIS sino Border Patrol, y no le asignan una entrevista de miedo creíble. Muchos incluso no le dan la NTA, le dan un número de evento o file number, ni siquiera le asignan el número de ALIS number. Un sujeto, le llaman el sujeto, le dan un número de sujeto. Sí, eso está pasando también. Lo que pasa es que en migración ahora no hay una regla de verdad para todo. Cada caso es diferente, cada entrada es diferente. Hay personas que no tienen, como acabo de decir, no tienen la NTA, que es el documento acusatorio de inmigración. No saben ni cuál es el alien number, cuál es el proceso. Si no tienes el alien number, pues la documentación que le da a ellos, que es para reportarse en ICE, hay un número arriba que dice sujeto. Con eso se le pide al oficial que le puede dar el número de alien y se lo dan. Esa es la forma de crear alien number. Ahora, si entra por la frontera, que ha pasado también,
personas sin ser inspeccionadas por un oficial. De otra forma, entran como si fuera por su casa, que he pasado, ya yo tengo muchas personas, aunque supuestamente la MPP empezó diciembre 6, que no han sido inspeccionados. Esas personas deben conseguir un profesional y bajo lo que dice UCI, usted puede presentar su asilo administrativo y esperar que ellos le indiquen. Obviamente es un caso de corte, lo que la persona no va a ser elegible a un permiso de trabajo, porque si usted entra al país y no se reporta en las primeras 48 horas, usted no es elegible al permiso de trabajo. Oh my God, o sea, fíjese lo importante que es estar informado. Pero hay otra cosa que nos preocupa. De hecho, tuvimos el sábado un entrenamiento con nuestro abogado y es alarmante la cantidad de personas que dicen, o que les dicen, mejor dicho, que no necesitan un abogado cuando entran por frontera. De hecho, hoy uno de los paralegales del equipo abogado dijo que uno de sus clientes, no, yo quiero llevar mi asilo yo y enfrentarme, defenderme solo, y si me raspan mucho, si me doy mucho golpe, vengo nuevamente a contactarlos. Fíjese el nivel de inconsciencia, ¿no? De desconocimiento. Quieren tomar esta aventura como lo es representarse en corte sin ningún abogado. Primero, la persona tiene que entrar a los Estados Unidos sin lo que es un permiso, una visa, una forma legal. Usted está cometiendo un crimen federal, es una causa federal. Obviamente no es procesado criminal, sino procesado ante inmigración. La corte no es un lugar para personas que no saben el proceso. Litigar en una corte requiere la mano de un buen cirujano, una persona que tenga mucha experiencia, el que usted quiera, cualquier profesional, pero que lo puede guiar y puede efectuar su caso lo mejor posible. Para lo que usted quiere es tener un resultado. El resultado, el asilo ganado. Como yo digo en la oficina y a los paralegales, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer dentro de la ley para que tener el objetivo que ganar su caso. El profesional, un buen abogado que lo represente, los chances de usted gane un caso mejor. Cuando el caso empieza, eso quiero que todo el mundo lo entienda, que eso pasa constantemente. El asilo te da 1 hora, hora y media, 2 horas, lo que el abogado pida. Después que termine ese tiempo de presentar la evidencia, hay la decisión. Es bueno te va al otro día. Quiere decir que si empezaste el juicio hoy a las 8 y se terminó a las 10, a las 10 minutos ya tú tienes la decisión. Total, y la gente debe entender que cuando entras ilegal, o sea, estás en un proceso de deportación, de expulsión. Es decir, tú necesitas enfrentar tu proceso a través de un abogado. Ahí el abogado ahorita nos va a comentar cuáles son las 3 vías que se utilizan para detener esta deportación. Pero es importante que entiendan que no te dieron bajo criterio el oficial la salida, bajo palabra o con grillete o confianza de un centro de detención o de Border Patrol, que es la policía fronteriza. Pero eso no significa que ya puedes quedarte ilegal, de que ya entraste a los Estados Unidos, casi que eres ciudadano. No, debes cumplir un proceso. Abogado, ¿cuáles son estas 3 vías que utilizan ustedes los abogados para detener una deportación? Bueno, la primera es, obviamente, en la corte ganar el asilo. Si gana el asilo, el asilo es lo que anula esa orden de deportación. La otra que existe también es lo que le llaman, tú apelas esa decisión si es negativo, y la otra es una orden que se llama moción para parar la deportación. Esas son formas que las paran. También si la persona tiene otro alivio migratorio, hay diferentes maneras. Yo uso mucho si la persona es elegible al TPS. Por ejemplo, si usted mira la ley, en este momento UCI, el TPS, como cambiaron las palabras recientes, yo le estoy tratando de decir a los clientes, vamos a intentar, aunque sabemos que la ley decía que era hasta marzo solamente, vamos a intentarlo. ¿Qué puede pasar? Que lo digan que no. Yo prefiero que el oficial me diga, señor Vázquez, usted está equivocado, perfecto, pero lo vamos a tratar. Otra forma también, si la persona le recibe lo que le llaman, se casa con un ciudadano americano y tiene una petición familiar, es una vía migratoria que tiene también. La persona también, si va a corte, que ya lo hice recientemente, la persona tenía un TPS, tenía un caso de asilo, no un muy buen caso de asilo. Yo le pedí, hablé con el fiscal, me dio lo que se llama discreción de fiscalía, que el fiscal anuló la orden esa 240, se canceló de una forma administrativamente y con el derecho a reabrir el caso para que el cliente obtuviera el TPS, y de esa orden no está viva, está dormida, que no le afecte al cliente. Son tácticas que se usan, depende del caso como lo tiene. Totalmente. Fíjate, aquí quedó en evidencia la experiencia de nuestro abogado litigando casos en corte. Generalmente te dicen withholding of remover, parol de convención a tortura, pero fíjese la cantidad de estrategias que el abogado utiliza para defender a sus clientes en la corte. Sin embargo, abogado, aclaremos, porque hay muchas personas que tienen esta confusión con los conceptos
¿Qué es un withholding of removal? Withholding removal es que usted no establece lo que es el asilo y la corte dice que usted no puede volver a su país porque corre peligro, por decir no le dan nada. Solo una protección que se queda aquí, con lo cual le dan el permiso de trabajo, puede vivir aquí, pero no puede hacer ajuste ninguno. Prácticamente estás en el aire. Quedas como en un limbo migratorio. Exacto. No pueden salir tampoco los Estados Unidos. Si sale, estás en peligro. Y una persona que tenga ese tipo de finalidad y tenga un TPS y saca con un permiso de viaje, en mi opinión está corriendo riesgo porque los CBP en la frontera tienen total discreción de dejarte entrar o no entrar. Totalmente. Ahora, una persona que está en beneficio de withholding puede ajustar estatus si se casa con un ciudadano americano. La idea es, ahí yo lo que haría en ese caso sería que haga la petición y después pedir a la corte reabrir el caso para ver si anulamos esa orden, que es lo que le acabo de explicar que yo hice recientemente en un caso. Por ese caso está para el juicio de asilo y withholding, y yo pedí cerrarlo para que no hubiera una determinación negativa al cliente, porque si tienen una orden de deportación, eso te va a impactar en el futuro si vas a ser ciudadano americano. Perfecto. Ahora, estas personas que entraron por frontera, le dieron un notice to appear, salieron en libertad bajo palabra, no le ha asignado el juez, en este caso el Departamento de Justicia, una audiencia master hearing, es decir, están impedidos técnicamente de someter el asilo. ¿Cuál es la estrategia para que estas personas puedan someter su asilo? Buena pregunta, porque hoy mismo estuve en la corte y la corte me informó lo siguiente. Esto viene directo de la corte. Dicen que desde junio del 2020 todos los casos que entraron después son los primeros que están actualizando en el sistema de corte, quiere decir que pronto van a estar en el sistema bajo lo que me dijo la corte hoy. Ahora, lo que estamos hablando es si la persona tiene una NTA o un documento que indica que tiene corte en el futuro, hay que revisar el sistema, que lo puede ver públicamente. Si no está ahí, el UCI dice que si no está en el sistema en la corte, usted puede enviarlo a administrativo para que ellos le frenen el año, que usted tiene un año para presentar el asilo. Ya cuando usted ha presentado administrativamente el caso, ya usted está protegido a la ley. También hay otra cosa, si la corte se demora en abrir su caso, a lo mejor después de 150 días usted puede pedir un permiso de trabajo, aunque debe saber bien claro, todos los casos de la frontera son personas que van a corte, no son administrativos, porque es una estrategia que yo uso también para adquirirle lo más rápido posible el permiso de trabajo a la persona, aunque no están en derecho porque entraron por la frontera. Totalmente, es como para manifestar la intención de aplicar asilo dentro de tiempo, activar el reloj para su permiso de trabajo y Social Security, pero eventualmente esa persona debe ir a la corte a defender su asilo. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque muchos creen que el haber sometido un asilo administrativo, que allí es un punto que también vamos a tratar con el abogado, con tal vez un preparador, entonces esto ya lo salvó. Ya la persona está al día, ya tiene su permiso de trabajo, ya recibió su notificación y no hace ni siquiera, abogado, el chequeo necesario en su corte. O sea, ellos pueden tener una master hearing y ni se enteraron. Entonces, buena pregunta, y debe explicar una cosa que esto es nuevo. La corte ahora tiene lo que se llama el DD, que es dockets o calendario dedicado a asilo rápido. Quiere decir que los casos se van a terminar en menos de un año, en 300 días. Los mismos que tuve hoy, que fueron 2 en ese calendario, y los jueces ya asignaron, las personas entraron, uno entró en noviembre y uno entró en octubre. La final va a ser en mayo 17 y mayo 20. Estamos hablando 7-8 meses después. Estos se llaman, los casos estamos poniéndolo ahora, todos estos que entraron, muchos de ellos, casi todos lo están poniendo la agenda de los jueces, se llama DD, Dedicated Docket, quiere decir que caso dedicado a moverlo rápido en el sistema. Y si caíste en ese sistema, tienes que correr a preparar la aplicación, tienes que correr a buscar la evidencia, tienes que correr a presentarlo todo, porque si no vas a perder la oportunidad. Totalmente. Algo importante, cuando usted está en un proceso de corte, usted semanalmente debe chequear en el sistema si ya aparece su master hearing. En caso de que no la hayas recibido, no aparezca ya el juez asignado. Incluso si ya tienes esa audiencia master hearing, debes mantenerte igualmente chequeando, porque es probable que te cambien la cita. Eso también está pasando muchísimo, ¿verdad, abogado? Hoy eso mismo acaba de pasar hoy en un caso. La muchacha en Houston, Texas, con los 3 hijos, había recibido una notificación de corte, pero la corte no había actualizado. Eso es bien extraño. En el sistema que ella estaba, fue allá y el juez le dijo: tú tienes razón, estás para hoy, pero no estás en el sistema todavía. Entonces, fíjese, abogado, las personas que entran por frontera ya deben entender que están en un proceso de deportación,
que deben contratar a un abogado, que no hay manera de defenderse solo, al menos que quieran ser deportados, por supuesto, que deben estar de manera diligente, pendientes de su caso, de su master hearing, de su audiencia y de someter su asilo ante la corte. Y en caso de, como decíamos anteriormente, si no tienes una master hearing, el abogado sugiere en este caso enviarlo de manera administrativa para activar el reloj y manifestar la intención de aplicar asilo dentro de tiempo. De hecho, hay clientes abogados que entraron en el 2019 y todavía no le han asignado una master hearing. Eso es correcto, está pasando eso, pero las personas deben entender bien claro que aunque si usted no le han asignado una corte, una máster, ninguna audiencia, su tiempo para aplicar para el asilo es exacto 1 año. Si al año usted no lo aplicó, aunque la máster sea 3 años después, usted abandonó el derecho. Quiere decir que si usted entró en el 2020, tu corte es el 23, y tú no has aplicado el asilo después de 1 año, ya perdiste ese derecho. Por eso la gente está equivocada, piensa que porque la corte es en 2 años, tienen 2 años. No, bien claro, mire la NTA, en la segunda página, le va a decir, usted tiene 1 año exacto para aplicar el asilo y es 1 año empieza desde el día que entraste. Quiere decir que si la corte en 1, 2 años, 3 años en el futuro, usted no tiene 2 o 3 años, usted tiene solamente 1 año desde el día que entraste. Totalmente. Y abogado, hay otro caso eventual que está sucediendo. Hay personas que cuando entran por frontera, o sea, no tienen un caso asignado, no le dan una NTA cuando entran a la frontera. Y resulta que se les pasó el año, no han sometido asilo, pero nunca recibieron una NTA. O sea, en la NTA le dicen que debe aplicar el asilo dentro de tiempo. Correcto. En este caso, esta persona, basado en que no recibió su NTA, puede aplicar asilo a destiempo. Hay una forma que se llama recepción extraordinaria, por eso es a la discreción del juez. Simple, que no recibe la NTA, que nada más recibe la notificación de reportarte a ICE, no es excusa para no aplicar el asilo en 1 año. Quiere decir que si usted entraste ahora en enero 1, usted tiene hasta enero del año que viene a aplicar, tenga o no tenga la NTA. Si no está abierta la corte, lo manda administrativo y ya está protegido bajo la ley. Es decir, que si usted entró por frontera y no entiende los papeles que tiene en sus manos, busque a un abogado de inmigración, se puede contactar con nuestro equipo para nosotros chequearle, verificar lo que usted tiene allí, para que el abogado pueda decirle cuál es la estrategia, cuáles son los pasos a seguir. Las personas que nos están escribiendo aquí mensajes, sí, con citas, el equipo lo va a estar conectando. Tenemos 5 teléfonos, por eso yo estoy... yo pero Nico lo estoy escuchando nomás. Estamos aquí y aparte nos estamos transmitiendo desde la cámara, pero vamos a responder sus preguntas. Debe explicar algo también. Las personas deben de mirar sus documentos de ICE, cómo se tienen de reportar, a dónde se tienen de reportar, cuándo se tienen de reportar y las condiciones de su libertad. Algunos están con grilletes, como hablamos anteriormente. Algunos tienen limitación donde se pueden vivir, mudarse. Recuérdese, usted está bajo una supervisión de ICE, que es como la policía. Revise sus documentos, no se mude de donde está hasta que no le pida permiso al oficial. Haga todo lo que ellos le piden. Si no entiende la documentación, busque a alguien, un profesional o alguien que le traduzca los documentos para no incumplir. Si usted se va de una ciudad a la otra sin permiso, el oficial ya tuvo una cliente en Orlando que le pasó eso, vino de Houston para Orlando y cuando se reportó al oficial le preguntó qué hace aquí, le pusieron un grillete. Oh my God, fíjese, lo importante de estar informados. Ahora, tenemos varias preguntas, pero antes tenemos también que pensar en las personas que quieren entrar legalmente a los Estados Unidos. ¿Qué visa podemos utilizar para entrar de manera segura, sin cometer un crimen federal y poder vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos? El sistema de los Estados Unidos de migración tiene muchas oportunidades para personas emigrar. Una puede emigrar con una visa de estudiante, una puede emigrar con una visa de certificación laboral, otra puede emigrar con lo que le llaman una de inversionista, puedes emigrar también con una visa de talento extraordinario. Hay diferentes visas. El sistema, si usted busca lo que llama CUSI, puede ver una lista, como yo tengo aquí, una lista de diferentes visas que uno puede entrar a los Estados Unidos. Hay que ver las circunstancias. Me hablan personas de otros países, de gente de Ecuador y de Perú que yo he hablado, que me han preguntado ciertas cosas y yo le he dado mi sugerencia, como por ejemplo tuve uno que le podía entrar con certificación de talento extraordinario, ha escrito libros, y ha sido reconocido. Otros porque tengo gente de Chile que tienen negocios y quieren entrar aquí con la certificación laboral. Hay diferentes visas que pueden entrar legalmente. Lo que tiene que buscar un profesional, escucharle lo que usted tiene
y entonces ver cuál es la visa que califica y hacer la aplicación. Así es, fíjense, por ejemplo, para la visa de habilidades extraordinarias son 10 criterios que exige USCIS. Debes cumplir al menos con 3 de esos criterios. No es solamente, no, yo soy cantante, no, debo cumplir con esos criterios. La visa O, por ejemplo, depende de un empleador o una casa productora, si eres cantante, influencer, una persona que esté con la cual vas a trabajar con él o para él, y debes cumplir con 3 de estos criterios. La sugerencia: contacta a un profesional que pueda analizar tu brochure profesional, valga la redundancia, y de esa manera ver si eres elegible o no. En este caso, por supuesto, nuestro abogado Elio Vázquez. Ahora, nosotros trabajamos, abogados, como lo hemos anunciado en las redes sociales, con la certificación laboral. Esto es un proceso y la gente debe entender. Ahorita hay una crisis de desempleo, irónicamente hablando, en los Estados Unidos. Muchas empresas y grandes industrias no tienen personal. Mira, yo paso por negocios que tienen meses con un letrero allí, se busca personal y todavía está el letrero, y es impresionante. Nosotros tuvimos en Georgia 3 restaurantes Fante estaban cerrados por falta de personal. De hecho, como lo anunciamos ayer en el live, tenemos una empresa en South Beach, Fort Lauderdale, en Washington DC, dispuesto a ofrecer 43 posiciones para las personas que quieran vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. En este caso se refiere a personas que tienen permiso de trabajo, que ya están dentro de los Estados Unidos, pero las empresas están abiertas a también apoyar personas que están fuera del país. A traerlo legalmente a los Estados Unidos y pueden trabajar aquí durante el tiempo que tengan esa certificación. Aquí hay muchas formas legales para entrar a los Estados Unidos. Lo que hay que ver y las calificaciones de la persona y exactamente qué es lo que a la persona se le puede dar. Así es. De escucharlo, yo por lo menos la forma igual que lo que haces tú aquí, lo escucha la gente y buscamos cuál es la mejor forma que la persona pueda entrar legalmente a los Estados Unidos y invocar, hacerlo todo lo posible que esa persona califique en la área de la visa que le estás aplicando. Total, una de las preguntas que nos hacen: ¿cómo aplicar a la visa E2, la visa de inversionista? La regulación, abogado, y me corrige, habla de una inversión sustancial. No pone un monto específico. Ahora, ciertamente hay nacionalidades que califican para esta visa, no son todas. Desafortunadamente, por ejemplo, un cliente que es de Portugal, mira, puedo aplicar a la E2. Por alguna extraña razón, Portugal no está bajo el listado de países que pueden aplicar a la visa E2, pero está Colombia, está Argentina, está Chile. Hay un listado, de hecho nos pueden dejar un mensaje al DM y le enviamos ese listado para que usted tenga conocimiento si su nacionalidad califica para la visa E2. Eso es uno de los requisitos que toda la persona que hay que verificar primero para entrar en hablar del tema, si califica o no. Si no es uno de los países, no va a calificar. Ya hay que buscar otra alternativa para ayudar a esa persona a entrar legalmente a los Estados Unidos. Totalmente. Una pregunta dice: si yo tengo un terreno en Estados Unidos, quiero eventualmente venderlo, Mira, es importante que entiendan lo siguiente: la visa E2 depende de una inversión activa, no pasiva. Es decir, que ese negocio debe proveer empleo. Debe proveer empleo y, por supuesto, tener una actividad comercial. Un terreno es una inversión pasiva, algo que te dejas allí y lo vas a vender en unos años. Esto no calificaría para una visa E2. Pero ciertamente también, abogado, está la visa F1, visa de estudiante. Estudiantes, los que quieren estudiar en los Estados Unidos pueden aplicar por esa visa. También hay otra cosa que deben de entender las personas, que vamos a hablar de las visas. Si usted tiene una petición de esposo, de fiancé, si usted tiene una novia o un novio de otro país, usted puede aplicar para que esa persona migre a los Estados Unidos. La mente viene en diferentes formas de entrar legalmente a los Estados Unidos la persona, ¿no? Que ver qué tipo de circunstancias tiene la persona. Exactamente. Y bueno, nosotros tenemos un cliente que está en la etapa del OPT, lo que se conoce en nuestros países como pasantía. Esto es una buena oportunidad para ser el empleado estrella de esa empresa que te dio la oportunidad de ser pasante y pedirle el apoyo de ser tu empleador. No quiere decir que vayas a ser tú la persona seleccionada para esta posición de empleo y que vayas a obtener la residencia, pero como dicen por allí, tocar la puerta no es entrar. Toda la puerta que pueda para migrar legalmente a los Estados Unidos. Entonces, ahora tenemos aquí, vamos a comenzar a leer ciertas preguntas, abogado. Bueno, lo importante aquí Sí, me permito, lo más importante de todas las personas, si agendan una cita o con Abraham o con la oficina, se les puede hablar y explicar los requisitos, y si califica ya después se puede explicar lo que tienen que hacer para que hagan su proceso. La idea es que tengan la información y nuestra oficina le da esa información gratis, no se le cobra, porque la idea es que usted tenga la información cómo migrar a los Estados Unidos legalmente.
Así es. Fíjate, aquí pregunta una persona, soy cubano, entré por frontera, puedo hacer el ajuste cubano, pero debo también someter asilo. Sí, todas las personas, aunque sea cubano, que entre por la frontera, el que entre por la frontera entró ilegal. El ajuste cubano es más que tú entres legal. Para usted debe primero aplicar el asilo en el año que entraste, quiere decir desde que entraste en el año. Segundo, lo que debe aplicar lo que se llama un advance parole para quitar, anular la entrada ilegal para después hacer el ajuste cubano. Por mi sugerencia que hagan el asilo primero para estar protegido y a trabajar la otra cosa que le acabo de decir, que es el advance parole y también el ajuste cubano. Es decir, no estás blindado por el hecho de ser cubano, debes igual cumplir con los lineamientos de una persona que entra por frontera. Aquí otra pregunta, dice, entré por frontera, ¿puedo pedir permiso de trabajo antes de someter el asilo? La respuesta es no. El asilo tiene que ponerlo en la corte, o la aplicación hay que presentarlo en la corte si la corte ya está actualizado su caso. Y si la corte no está actualizado su caso, por favor, no está en el sistema, usted debe aplicar administrativamente el asilo para que después que administrativamente reciba la aplicación, desde el día que la recibe, tiene que esperar 150 días para aplicar para el permiso de trabajo. Si pone la aplicación de asilo en la corte, tiene que esperar después 180 días para después pedir el permiso de trabajo. Nadie que entre por la frontera ilegalmente es elegible al permiso, sino uno de estos dos procesos que acabo de explicar. Por eso el abogado enfatiza ilegalmente, porque esa es la confusión. Antes del artículo 42, la gente entraba por frontera, por manera legal, y le daban un parole que les permitía aplicar el permiso de trabajo por un periodo de un año. Entonces, algunos oficiales, por alguna razón, porque eso está ahorita demasiado irregular, le ponen un sello a la gente de parole y entonces comienza, tú sabes. Piensa que es el parole que están hablando y no es el que están hablando ellos. Es correcto. No, yo soy elegible por un permiso de trabajo. No eres elegible, según lo que está diciendo el abogado, hasta que sometas el asilo y cumplas los 150 días continuos que te harían elegible para someter la petición. Entonces, para pasar a la segunda pregunta, mi familia entró por frontera y yo entré con visa. ¿Podemos someter un mismo caso? La respuesta es no. Entrada legal es una cosa y ilegal es otra. Si usted entra legal por el aeropuerto con una visa o por un bote con una visa, entraste legal, usted pide el asilo, lo que se llama administrativo. Mi sugerencia siempre a las personas, si te dan 6 meses, vamos a suponer que eso es lo típico, 6 meses, ese asilo se debe presentar administrativamente en el 5º mes de esos 6 meses. ¿Por qué te digo eso? Algunas veces te dan una cita antes que se venzan los 6 meses. Y si te la niegan, tienes tiempo para salir del país o te pueden sacar del país. De la otra forma, tú te vas a quedar aquí porque la cita es después de los 6 meses y ya te quedaste lo que llama fuera estatus. Estoy tratando de ponerlo lo más claro posible. Y lo que entra por la frontera son de corte, quiere decir que es como la manzana en la pera, no se liga. La excepción a eso sería si el asilo administrativo de la esposa que entra por el aeropuerto es negado y lo refiere a corte y el del esposo no ha sido decidido por un juez, se le puede pedir a la corte que una los dos casos, ya que los dos están en corte y totalmente es a la discreción del juez si te lo da o no. Es bastante largo lo que esta explicación, pero estoy tratando de darle... No, y es importante la aclaratoria porque hay un cliente que insiste en que otra persona le dijo que sí podían hacer el caso juntos. Y, señores, por lógica, uno cometió un delito federal, entró ilegal y está en un proceso de deportación, y el otro entró de manera legal. Está ante USCIS en un proceso administrativo. Es decir, que mientras estén en dos plataformas diferentes no pueden juntarse. Correcto. Ahora, hay una pregunta aquí que no está completa, pero igual lo vamos a mencionar. ¿Los venezolanos pueden tener visa? Realmente... de aplicar pueden aplicar, ¿verdad? Aplicar puede aplicar, que se la den a otra cosa. Exacto. Ahora la sugerencia, pienso yo, abogado, es que si aplicas una visa de inmigrante es mucho más probable que te la aprueben. Por ejemplo, la certificación laboral depende de una oferta de empleo, una petición de un empleador. Perfecto, aquí hay otra pregunta. ¿Se puede aplicar al TPS todavía? Y sigue la pregunta. ¿Y van a renovar este periodo o este plazo de TPS? Si usted califica, busca una persona calificada que le revise si califica, si es venezolano y califica, usted puede aplicar al TPS. El TPS se expira ahora en este año en septiembre, pero mi opinión es sencillo. Si usted mira la historia de los demás países que han dado TPS, como Haití, como Honduras, los TPS lo están renovando y hay muchos de ellos que van en 15 o 20 o 25 años casi renovados el TPS. Mi opinión es que lo van a renovar
y tengo presentimiento, no es algo garantizado que el TPS puede ser que lo abran de nuevo para otras personas que pueden de nuevo aplicar. Ese es mi presentimiento, yo basado en lo que yo he leído, pero nada oficial ha salido, eso es lo que yo pienso que va a salir para los venezolanos. Que no digan, no, es que el abogado Elio dijo que lo van a designar, no, es un presentimiento, digamos que hay un aroma por allí de que eso puede pasar, pero no es una garantía. Sí, esta administración ha sido muy favorable desde que entró ayudándolo a lo que llamamos los migrantes venezolanos, especialmente cuando le dio el TPS, y que ellos obviamente que han querido hacer una reforma migratoria, que ya es tiempo que lo hagan, porque hace muchos años que no se hace una reforma migratoria, y tengo presentimiento de, como le acabo de indicar, que sí, esta administración le va a extender el TPS, con seguridad estoy bastante seguro de eso, y aparte pienso que esta administración es posible que abra la puerta para permitir a otras personas que se agarren el TPS. Correcto. Mira, aquí hay otra pregunta que dice, ¿conviene sacar un ITIN si no tengo permiso de trabajo, recibo transferencias por serie por un trabajo que tengo en Venezuela? Ahí estás en riesgo si estás haciendo algún proceso migratorio, por ejemplo, si estás haciendo un asilo, cómo usted va a recibir dinero. ATM number es un número que se le pide al Internal Revenue cuando no tiene un Social Security para abrir una cuenta de banco. Y eso lo pueden adquirir. Yo opino que la persona que no tiene permiso de trabajo no debe tener cuentas de banco, porque si ellos se dan de cuenta, eso puede ser un impedimento a su proceso migratorio. Mira, otra pregunta que han hecho recurrentemente. ¿Una persona que está en asilo pendiente le afecta recibir un familiar que entra por frontera? La respuesta es no, le afecta. Debe explicar lo que pasa. Cuando el oficial llama al número de la persona, por ejemplo, llaman al tío, aquí tiene tu sobrino Juan, la única que le pregunta, aquí tengo Juan, dice que puede vivir en su casa, usted le dice que sí, la persona cuál es su dirección, su teléfono y ya, la persona le es liberado y ahí donde va a vivir. No le van a preguntar detalles de la persona ni nada y no le va a afectar en el absoluto, eso no es correcto, no le afecta en nada que viva en su casa la persona. Ellos lo que quieren es que las personas no estén en la calle, otra forma que la persona tenga donde vivir, techo, donde vivir, y alguien que se haga responsable por ello cuando vive. Hasta ahora, yo no he visto a nadie que ha tenido problemas y yo creo que es un error cuando tiene un familiar que le está pidiendo ayuda, que no le dé la ayuda. Por supuesto, no, abogado, y créame que hay muchísimos casos de familias que dicen, mira, no te puedo recibir, siendo primos, hermanos, sobrinos, tíos, por este miedo de que piensan de que se van a meter en un problema por recibir a su familia. Es algo humano. Yo no creo que se cometa un crimen por recibir a una familia. ¿De qué te van a acusar? ¿De abrir la puerta de tu casa a un tío, a un primo, un hermano? O sea, pienso que no tiene ni sentido. ICE ni inmigración, lo que puede, que no te está poniendo restricción quien vive en tu casa. Yo opino que eso es nada más que una excusa porque no quiere tener a esa persona en su casa. ICE no le va a preguntar, ICE no le va a poner impedimento quién vive en su casa, aunque sea una persona que acaba de llegar por la frontera. Es su decisión personal que vive en su casa. Ahora, si es su familia, en mi opinión también debe abrir la puerta y no debe cerrar la puerta porque está pidiendo ayuda, no tiene otro lugar donde ir. Una persona, repito la pregunta para lo que está escuchando, pregunta que ya está ilegal. ¿Qué opciones tiene para volverse legal en los Estados Unidos? La pregunta depende de qué tiempo está aquí. Si usted entró por la frontera y no fue detectado, no fue inspeccionado, la pregunta es si usted qué puede hacer. Depende de qué país es, depende si hay puede hacer una aplicación de asilo. Recuerde, usted está ilegal en los Estados Unidos. Hay que ver exactamente dónde usted viene y qué tipo de alivio le puede buscar. Yo le digo, si el ejemplo que doy los venezolanos que han entrado y no han sido inspeccionados, inmediatamente consultar a un profesional que le haga una aplicación de asilo para protegerlo. Esa es la primera forma. Totalmente. Y preguntan que es venezolana y tiene residencia mexicana. ¿Qué puede hacer para defender su asilo? Bueno, una de las cosas que hay que ver, que hay que explicar con lujo de detalle, obviamente, la persecución por Venezuela. También yo tengo clientes que en México han tenido una persecución solo por ser venezolano y lo han atacado en México, ya que de atacarlo que en México usted no puede vivir porque usted es venezolano y hace un caso más difícil, pero no imposible de ganar. Mientras tanto, usted puede probar que México es un lugar que tú puedes vivir por lo que le pasó en ese país durante el tiempo que estaba, porque solamente es venezolano. Y eso está pasando también en otros países, como Perú está pasando en Panamá, y está pasando, si no me equivoco, también en parte de Colombia también, los venezolanos maltratados solamente por ser venezolanos.
Totalmente. Y recuerden que hay 5 grupos de territorio protegido: raza, nacionalidad, membresía en grupo social particular, religioso y político. A veces pensamos que la única opción es político. Entonces hay muchos venezolanos que por su nacionalidad han sufrido persecución, daños físicos en otros países, y ciertamente, como decía el abogado, basado en eso, pudiesen defender su asilo, por supuesto de la mano de un profesional. 34 años de experiencia litigando casos en corte, y tiene una filosofía que dice: mi única opción es ganar. Por supuesto que no es una garantía, pero sí una promesa de que va a jugar hasta la última opción para ganar su caso. Por allí tenemos otra pregunta. Sí, todos los casos son difíciles cuando tienes doble nacionalidad. Yo he trabajado en varios de doble nacionalidad, y hasta ahora los dos esos que he hecho recientes han sido favorables, pero lo que le digo, tienen que trabajarlo el profesional que lo ataque bien, para que no esa parte, como hizo la pregunta la persona de México, no sea un impedimento a adquirir el sueño americano. Así es. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Se puede pedir certificación laboral ya en Estados Unidos si entraste con visa de turista? Se puede aplicar a la certificación laboral, pero no puedes acumular estadía ilícita. Ahora, el proceso... Tiene que estar legal cuando lo aplica. Es correcto. Recuerden que el primer proceso de la certificación laboral es ante el Departamento de Labor. Eso puede durar de 6 a 12 meses aproximadamente, y allí no se confiere estatus porque no es USCIS, es el Departamento de Labor. Entonces, la persona debe tener un proceso legal al momento de que vaya a ajustar estatus, ya sea que hizo una extensión, o hizo una visa de estudiante, o hizo un proceso que lo mantuvo legal al momento de poder ajustar su estatus por certificación laboral. Ahí el peligro que tiene, como estaba explicando Brian, que aplica, tienes los 6 meses, después si aplica una extensión, si te llega a tiempo, está bien. Si no te da la extensión, te queda por estatus, ahí tienes un impedimento. Hay otra pregunta. Adelante. ¿Cuál sería el motivo para que deporten a un venezolano? El motivo es muy sencillo, y lo están deportando. Me pueden ver en las redes, yo he estado en varios artículos recientes relacionados a esto mismo. Están deportando venezolanos, lo están deportando. Si usted pierde el miedo creíble, los dos, el inicial con el oficial y uno que es con el juez, es una orden final de deportación. Si la persona pierde un asilo, también es una orden que pueden deportar a la persona. En lo cual, no estoy diciendo que lo van a hacer, pero lo pueden deportar. Hay formas que usted puede tratar de parar la deportación, pero si usted tiene miedo creíble, los dos, como le expliqué, y está detenido, yo te digo que si escuchen, leen para que vean que están deportando a los venezolanos, y están deportando por Santo Domingo. Yo he tenido gente que han deportado por Perú, Panamá. Hay diferentes formas, sí están deportando. Y es una cosa que deben tener todo el mundo, que no cojan esto leve, esto es serio. Cuando usted entre ilegal es algo serio, y busca un profesional que lo ayude a asegurar que su proceso sea exitoso y tenga buen resultado. Totalmente. Y pregunta de cuánto cuesta un proceso de asilo. No vamos a decir precio por esta plataforma. Puede contactar al equipo y con mucho gusto le damos una consulta totalmente gratis, y bueno, allí se le explica todos los pasos para trabajar su caso con el abogado Helios Vázquez. Y bueno, abogado, en cuanto a dando continuidad a esa pregunta, ¿qué pasó con estos venezolanos que deportaron a Colombia? Lo que las personas deben entender, lo deportaron a Colombia porque tienen una visa, algo de estatus en Colombia, no porque Colombia es el lugar de deportado. Si usted no tiene ningún vínculo con Colombia, no va a ir a Colombia, va derechito, va desde aquí a Santo Domingo o República Dominicana, que es el uno que yo tuve reciente, que salió en el Telemundo y diferentes lugares de prensa, y de ahí lo mandaron directo a Venezuela, lo están deportando. Los venezolanos que deportan a Colombia es porque tienen algún tipo de visa con estatus en Colombia, y es como un alternativo lugar de deportarlo, por lo cual si no pueden Venezuela, lo deportan a Colombia. Totalmente. Y bueno, que el gobierno colombiano también debe estar dispuesto a recibirlos. ¿No? Correcto, tienen un estatus allí en Colombia, es como tener doble nacionalidad, y es un lugar donde ellos pueden deportarlo y lo deportan. Es inconcebible, porque si tiene una persecución tan agresiva y fuerte en Colombia, en Venezuela, Colombia está al lado, y ya se sabe bien claro que en Colombia los venezolanos que son perseguidos en Venezuela, cuando están en Colombia también corren peligro. Totalmente. De hecho, hay claros informes de colectivos operando, como decimos en Venezuela, como Pedro por su casa, sin ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, ya estamos cerrando este live. Pueden escribir su mensaje al DM. Por supuesto que todo el equipo va a estar allí. Si tienen alguna otra pregunta. Hay gente que pregunta sobre
¿qué pasa cuando entras por Río Bravo? Dice, mi esposo entró por Río Bravo y no he sabido nada de él. Y hay más preguntas sobre la gente que entra por Río Bravo. Cuando las personas, te voy a explicarle, cuando las personas entran a los Estados Unidos, algunas veces se demoran unos días que salgan en el sistema. La mejor forma de saber, porque eso es triste, yo tengo una persona que vino hace una semana a la oficina y la persona entró supuestamente en noviembre y todavía no se sabe de ello. Había que llamar a la policía de la frontera, lo que se llama el Border Patrol, y si las personas están en las custodias de ellos y no están en el sistema todavía, por lo menos una tranquilidad que la persona está aquí en los Estados Unidos. Yo haría eso para verificar que su familia o la persona esté en los Estados Unidos y ya después nada más que esperar que aparezca en el sistema. Ok, perfecto. Y bueno, con esto cerramos el live. Para nosotros es un placer servir a la comunidad hispana, a los inmigrantes en los Estados Unidos a través de la información. Hay algo peor que la desinformación y es tener la información y no hacer nada. Y es importante, no escucha a personas inexpertas, personas que no entienden absolutamente nada de inmigración, que no están acreditados para hablar del tema. Recuerde que cada caso migratorio es totalmente diferente. Porque eso es algo cultural, abogado, el vecino, el amigo, el compañero, porque tú sabes que en nuestras culturas latinas queremos saberlas todas más una, entonces decimos, no, es que esto es así, que tienes que hacer esto, comenzamos a mentorear y en esa buena intención podemos hacer eco de información errónea que produce pánico en las personas y que posteriormente generan errores migratorios. Correcto, y una cosa que quiero hablar a las personas también que me vino a la mente ahora es lo que está pasando en nuestra comunidad, que es triste aquí en este condado de Miami-Dade. Es lo que se llama el fraude de personas que visten bien, lucen bien, hablan bien, pero no son profesionales. Tengan cuidado con el fraude. Ocurre un profesional, mira los credenciales de ese profesional, cómo lo hace, mirando en la Florida, en el Florida Bar, y cada estado lo tiene, que la persona tenga credenciales. Los inmigrantes son víctimas, no solamente aquí, nosotros acabamos de llegar de Nueva York en enero, que también hablé con varias personas que fueron víctimas de fraude, y eso le causa lo que llamamos un dominó efecto a su proceso migratorio. Busca una persona que esté calificado, que le pueda dar toda la guía y toda la energía para que su caso tenga, como digo, un exitoso y buen resultado. Por eso es importante que las personas tengan mucho cuidado con quién ellos piden ayuda y quién les da el consejo. Totalmente. Recuerden, reiteramos, la desinformación es el peor enemigo del inmigrante. Por favor, tomen en serio su proceso migratorio. Si usted entró por frontera, no hay carro, no hay ningún bill, ni gastos, ni acción más importante que su proceso migratorio. Eso es como dejar una cuerdita donde te van a jalar eventualmente. O sea, la idea es que cometas pocos errores, porque siempre vamos a estar exentos de cometer errores, pero lo menos posible. Y sobre todo en el estatus migratorio, donde este es un país, abogado, donde los errores se cobran caro. Y este es caro, un proceso de migración que usted le hagan, por ejemplo, documentos malos. Tuvimos una jornada el viernes pasado en la oficina y tristemente vi muchas aplicaciones mal hechas por personas que primero con a lo mejor buena intención, pero mal hecho, y esa persona, si hubiera presentado el caso con esa aplicación, lo hubieran perdido. Y ese es el error, que la gente no quiere invertir en su futuro, no quiere invertir en cambiar su vida y hacer su trámite migratorio con profesionales. Porque al final lo más importante que usted debe tener, después que está en el de la OCA, cruzó, que tuvo esa trayectoria difícil, llegó al país de la libertad, que busca un profesional, que la acabe de finalizar su proceso y adquiera su alivio migratorio en los Estados Unidos. Por favor, no lo haga solo, por favor no escuche el de la calle, no escuche que está vendiendo el café, que vende los limones, que te lava el carro. Escuche un profesional que está licenciado, que tiene los credenciales de los Estados Unidos. Apóyate con INAI.